La Biblia nos confronta y créame que este es uno de los pasajes que más me ha confrontado desde que comencé a leer comencé a leer el libro de Romanos para el estudio que estoy haciendo para enseñar. Mis hermanos, el evangelio es necesario para tener la religión correcta. El evangelio es necesario para estar en la religión correcta. Es tremendamente, el evangelio es la base que nos introduce en la verdadera relación con Dios. Ninguna persona puede llegar al Padre a menos por Cristo, y el evangelio proclama ¿a quién? A Cristo. Continuando con el capítulo 2 de Romanos, en el que Pablo confronta a los judíos, y estos judíos que por haber recibido la revelación especial de Dios, y estoy hablando de su ley, la ley de Dios, ellos creían que ya estaban en una posición privilegiada delante de Dios, y por tanto se creían a sí mismos excluidos de la ira de Dios. Y por esa razón ellos se habían colocado en la posición de jueces que juzgaban a los demás, es decir, a los que no pertenecían al pueblo judío. Ellos juzgaban los pecados que la ley condena, como dice el versículo 2 de Romanos 2, dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, pero ellos hacían esas mismas cosas que juzgaban en otros. Pero ellos pensaban que por el hecho de ser el pueblo que había recibido la ley, la revelación especial de Dios, iban a escapar de la ira de Dios. Pero ignoraban, y yo creo que ignoraban voluntariamente, ignoraban que Dios, al mostrarles su ley y al no descargar sobre ellos los juicios que la ley emite para aquel que la viola, ellos estaban ignorando que lo que Dios estaba haciendo era conducirlos al arrepentimiento, sino que al contrario, estaban menospreciando las riquezas de la bondad, la paciencia y la longanimidad de Dios que Él se había revelado por medio de la ley para guiarlos al arrepentimiento, y se estaban endureciendo. En lugar de arrepentirse, se endurecieron y no se volvieron de sus pecados a Dios. Se llenaron de orgullo al ser privilegiados de tener la ley de Dios. Y como consecuencia, dice el versículo 5 de Romanos 2, estaban atesorando para sí mismo ira. ¿Para qué? Para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí vemos que es un juicio futuro en el cual Dios retribuirá o pagará a cada persona que haya vivido sobre esta tierra según sus obras. Y en ese juicio estarán judíos y gentiles, y cada uno recibirá no en base a su raza, no en base a su religión, como si el ser judío o el pertenecer a la religión judía excluyera a alguien de la ira de Dios, sino en base a sus obras. Dice en los versículos 6 en adelante que vida eterna a los que perseveran en hacer el bien, y veíamos que los que perseveran son los creyentes, los verdaderos creyentes, porque no hay nadie que pueda hacer el bien y nunca peque por sí mismo, como dice Eclesiastés 7:20, sino que solamente el salvo, el que ha recibido la nueva vida en Cristo, puede perseverar. Es el único que puede perseverar. Es el único que puede perseverar. Es el único que se puede mantener en ese curso de acción de la vida cristiana, que no es fácil, no es un camino de rosas como algunos
lo muestran, es el único que puede perseverar a pesar de las circunstancias haciendo el bien. Es posible que peque, es posible que pueda cometer un pecado, es responsable de su pecado, pero se mantiene en un curso de acción. Pero también habrá otro grupo que va a recibir ira y enojo, y estos son los que por su ambición egoísta, como dice el versículo 9, los que por su ambición egoísta viven en rivalidad contra Dios, haciéndose a sí mismos enemigos de Dios, no obedeciendo a la verdad de Dios, sino a la injusticia. De manera que tanto la vida eterna como el juicio son retribuciones, son pagos que Dios hará independientemente de la raza, independientemente de la religión. Tanto judíos como gentiles van a ser o condenados o galardonados con la vida eterna. Y la vara de medir, veamos también, o el estándar que Dios tendrá en ese día para juzgar a los hombres según sus obras, Romanos 2:11 al 16, será su ley. Para los judíos será la ley escrita, la que ellos mismos recibieron y de la que fueron simplemente oidores, como dice el versículo 13, de la que fueron simplemente oidores, porque los oidores no son los justos ante Dios, sino los hacedores. Y obviamente, mis hermanos, no hay absolutamente nadie sobre la tierra que pertenezca al pueblo judío, a excepción del Señor Jesucristo, que haya cumplido completamente la ley y por las razones correctas, que es la gloria de Dios. El único fue el Señor Jesucristo, nadie más. Nadie por ser judío cumplió completamente la ley. Y los gentiles, los judíos van a ser juzgados conforme a la ley. Y los gentiles, quienes a pesar de que no recibieron la ley escrita o no recibieron la ley escrita, van a ser juzgados no por la ley escrita, sino por las obras ¿de qué? De la ley que Dios imprimió en los corazones de cada persona. Y que la conciencia, porque Dios nos ha dado un aparato sensitivo que se dispara cuando estamos haciendo algo malo, la conciencia que hace la labor de juez da testimonio en nosotros, ya sea defendiendo o acusando los argumentos que nosotros hacemos para justificar nuestras acciones. La conciencia hace eso. Muchas veces nosotros justificamos pecados como errores o como circunstanciales, como simples accidentes, pero la conciencia nos dice, tú sabes que no es así. Tú sabes que no es así. Y mis hermanos, tanto judíos como gentiles van a ser juzgados. Y ese juicio se llevará a cabo en el día establecido por Dios, y como dice el Señor Jesucristo, del día ni la hora, nadie lo sabe. Pero tengan en cuenta esto, será un juicio inminente, donde Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres. Va a juzgar lo interno, el móvil por el cual hizo las cosas. Hay muchas personas que haciendo cosas buenas lo hacen por razones incorrectas. Dios juzga la intención del corazón. Y el juez que va a estar ahí juzgando va a ser el Señor Jesucristo. Y termina diciendo el versículo 16, conforme a mi evangelio, dice Pablo. Es decir, que es conforme al evangelio que Pablo predica y el evangelio que nosotros debemos predicar. Eso quiere decir que el evangelio habla de juicio. El evangelio habla de juicio. Este evangelio, el evangelio es único, y es el que Pablo comienza a predicar a partir del versículo 17 del capítulo 1 y que se extiende hasta el capítulo 4 cuando comienza a hablar de la gracia. Ahora, yo creo que tengamos en cuenta una cosa, mis hermanos, como dice Pablo en Filipenses 3:2, a mí no me es molesto decir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pero quiero volverlo a decir porque sé que para vosotros, para todos es seguro. Y es lo siguiente, mis hermanos, el evangelio es una buena noticia.
El Evangelio es una buena noticia. Es la mejor noticia que un ser humano pueda escuchar jamás. Es la mejor noticia. No hay en la historia humana, ni habrá, hermanos, no hay en la historia humana, ni habrá una mejor noticia que el Evangelio del Señor Jesucristo. No hay otra mejor noticia. No la habrá, ni la esperen que la habrá. Sin embargo, a pesar de que es la mejor noticia que ha habido y que no va a haber otra diferente, mis hermanos, muchos sabemos por la experiencia, los que predicamos el Evangelio, y espero que todos, que esta buena noticia no es bien recibida por los hombres. No es bien recibida. No es apreciada como la mejor noticia, como la noticia más importante del universo por la mayoría de las personas. Ahora, ¿por qué? Porque muchos nos enfocamos en la buena noticia y no hablamos de la mala noticia que el Evangelio da por sentado. La mala noticia que presupone el Evangelio. Mis hermanos, el Evangelio no va a ser apreciado o por lo menos coherente como una necesidad del hombre para la mayoría de las personas si de antemano nosotros no anunciamos la mala noticia que el Evangelio da por sentado. Y yo creo, mis hermanos, que esto es lo que está haciendo Pablo, por lo menos en los 3 primeros capítulos de Romanos. Fíjese, él comienza a hablar, a partir del versículo 17, comienza a hablar del Evangelio. Ese Evangelio del cual él no se avergonzaba y que es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. ¿Y cómo comienza? ¿Con el amor de Dios? Con la justicia de Dios. Comienza con la justicia de Dios, luego con la ira de Dios que Él revela desde el cielo por causa del pecado de todos los hombres. Luego sigue con la inexcusabilidad de los hombres. Nadie tiene excusa, ni gentiles ni judíos. Los que recibieron la revelación general, los gentiles, no tienen excusa porque se rehusaron a adorarle y a darle gracias. Y los que recibieron su ley tampoco tienen excusa porque en lugar de arrepentirse de sus propios pecados, claramente identificables por la ley de Dios, se llenaron de jactancia y se pusieron en la posición de jueces. Nadie tiene excusa. Y vamos en el versículo 10, los versículos 11 al 16 con el juicio del capítulo 2. Casi 2 capítulos y no hablaba del amor de Dios. ¿Por qué? Porque Pablo está dando la mala noticia que el Evangelio presupone. De esa manera nosotros tenemos que predicar el Evangelio, mis hermanos. Esa es la manera bíblica de predicar el Evangelio. Ahora, en los versículos que vamos a estudiar esta mañana, Pablo va a argumentar directamente contra los judíos. Va a presentar argumentos contra los judíos, quienes habían recibido la ley de Dios y pensaban que por tener la ley estaban en una posición de privilegios delante de Dios. Pero Pablo les va a probar con argumentos claros e irrefutables que ellos, a pesar de que recibieron la ley de Dios, estaban y están aún en la misma condición que los gentiles. En la misma condición. Y que estos argumentos que Pablo va a presentar va a poner en evidencia la responsabilidad y el fracaso de los judíos. Y como cualquier pecador están expuestos a la ira de Dios y necesitan también el Evangelio. Hoy en día los judíos rechazan el Evangelio, pero ellos también necesitan el Evangelio. No hay otra forma de salvarse. Ahora recordemos, la iglesia en Roma estaba conformada por judíos y gentiles. La iglesia a la cual Pablo envía la carta en ese tiempo. Estaba conformada por judíos y gentiles. Y aquí Pablo quiere poner a los judíos, a los gentiles y a los judíos en el mismo nivel delante de Dios. Ni uno más privilegiado que el otro. Y ya va a presentar argumentos claros. Yo creo que antes de seguir oremos, mis hermanos, para
darle paso a la explicación del pasaje. Señor, te damos gracias. En esta mañana te pedimos que confronte nuestros corazones, que nos ayudes a entender esa maravillosa noticia que hemos apreciado, que hemos recibido, y aquellos que no te conocen, Señor, abre el corazón esta mañana para que puedan creer y puedan experimentar ese poder de Dios para salvación a través del Evangelio. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Estos son los argumentos. En los versículos 17 al 20, Pablo va a enumerar algunas cosas en las que los judíos se jactaban. Primero, ellos se jactaban de tener un nombre. Ellos se jactaban de tener un nombre. Versículo 17, la primera parte. He aquí tú tienes el sobrenombre de ¿qué? De judío. Ahora, mis hermanos, para un judío, ser judío era un motivo de orgullo, y lo es todavía. Ser judío es un motivo de orgullo. ¿Saben por qué? Bueno, porque el nombre de judío, solamente el nombre, los distingue como el pueblo escogido de Dios. El ser judío, ahora yo quiero que entendamos una cosa. Ser judío no es ser israelita, es ser una parte de, Israel, de todo el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel fue dividido en 12 tribus. Y los judíos solamente estaban compuestos por 2 tribus al sur de Israel. La tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Esos eran los que pertenecían a los judíos. De manera que el ser judío era pertenecer a la tribu de Judá, que de todas las 12 tribus de Israel era la tribu especial, la tribu de los reyes. La tribu de los reyes. También era la tribu de las promesas. Y si ustedes ven cuando Jacob en Génesis 49 a punto de morir, él comenzó a bendecir a sus hijos y a proferir profecías sobre ellos, y habla de Judá, dice Génesis 49:10. Dice lo siguiente, hablando de la tribu de Judá, dice: no será quitado el cetro, hablando de un reino que iba a estar en esa tribu, que de la tribu iba a salir los reyes que iban a regir la nación de Israel, ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. De él iba a venir, de esa tribu iba a venir el Mesías, el rey que iba a gobernar y a regir por siempre. De manera que ser judío era motivo de orgullo, y lo es todavía. Además, sobre la tribu de Judá, el mismo Señor Jesucristo, hablando de la samaritana, el Señor Jesucristo era judío de la tribu de Judá, dijo en Juan 4:22 que los judíos adoraban lo que sabían, porque la salvación procedía ¿de quién? De los judíos, y el Salvador vino de la tribu ¿de qué? De Judá. De manera que el nombre para ellos tenía un gran significado. Era la tribu a la cual Dios les hablaba una y otra vez a través de los profetas. Era la tribu especial de Dios. Y eso les hacía sentir ¿qué? Orgullosos. Al punto de que se creían mejores que los demás, cuando debería ser lo contrario. Cuando debería ser lo contrario, porque el hecho de pertenecer a ese pueblo no se debía en nada a ellos. No era que ellos hubieran decidido nacer en esa tribu. Si a mí me hubieran dicho yo dónde hubiera querido nacer, yo hubiera nacido por allá en Europa y hijo del rey de Inglaterra. Pero ellos no decidieron nacer en esa tribu. Tampoco estaban ahí por algo que ellos hubieran hecho, sino a Dios, que había determinado que ellos nacieran en esa tribu. Dios había permitido que ellos pertenecieran a los judíos. Pero ellos se jactaban. Ellos se jactaban solamente de un, como dice el texto, sobrenombre. ¿Y
qué es un sobrenombre? Bueno, algo que lo distingue. A mí a veces me ponen sobrenombres seguro porque me distinguen. Me decían Bill Clinton, de pronto me parezco harto. Pero un sobrenombre hace alusión al nombre. Pero ellos se jactaban de tener ese sobrenombre, pero no vivían como el pueblo escogido de Dios. Solamente era un sobrenombre. Ahora, el problema, ahora ellos creían que el nombre era suficiente para estar seguros de la salvación. Ese era el problema. Ellos pensaban que el nombre les proveía la seguridad de la salvación sin vivir como tal. Ese es un problema, mis hermanos, que persiste hasta el día de hoy. No solo en el pueblo judío, sino en la misma iglesia del Señor. En la misma iglesia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que tienen el sobrenombre de cristiano. Y ustedes saben lo que ese nombre implica. Cristiano significa un seguidor de Cristo, un Cristo en miniatura, un Cristo una persona que reproduce a Cristo. Ahora, yo puedo decir que por lo menos en este país, ser cristiano hasta ahora es una moda. Y como van las cosas, yo sé que pues posiblemente se vislumbran negros no marrones que van a cambiar eso, pero aún sigue siendo ser una moda cristiana. Aún sigue siendo una moda cristiana, ser cristiano. Y en consecuencia, muchos solamente tienen el sobrenombre de ¿qué? De cristiano. Pero su vida no concuerda con la realidad de lo que el nombre implica. Muchos adquieren el nombre de cristiano por varias razones. Porque hicieron una oración, o porque asisten a una iglesia, o porque levantaron la mano en una jornada evangelística, o muchas cosas. Pero, mis hermanos, ser cristiano es vivir a Cristo, reproducir a Cristo. Pero muchos que tienen el sobrenombre de cristiano, muchos no muestran la realidad de Cristo en sus vidas. No concuerda, su carácter no concuerda con el de Cristo. Pero lo cierto, mis hermanos, es que aunque nosotros podamos aparentar ante la gente que somos cristianos, hay alguien que nos conoce. Hay alguien que nos conoce. Hay alguien que sabe realmente lo que hay en nuestro corazón. Y ese alguien es a quien precisamente vamos a enfrentar en el día del juicio, como dice el versículo 16 de este capítulo 2. Y que va a juzgar no en base al sobrenombre que tengamos, no en base a la denominación a la cual pertenecimos por años, sino en base a la realidad misma de lo que somos. Mis hermanos, en Apocalipsis 3:1, cuando el Señor le escribió la carta a la iglesia de Sardis, el Señor les dice a esta iglesia de que tenían el nombre de que vivían, pero estaban ¿qué? Muertos. Esta iglesia tenía un sobrenombre, pero la realidad era ¿qué? Otra. Mis hermanos, llamarse judío no significa nada. Y ya vamos a ver en el texto la razón por la cual no significa nada. Pero llamarse cristiano tampoco, si en realidad Cristo no mora en nosotros. No significa nada si Cristo no mora en nosotros. No significa nada si Cristo no se manifiesta desde adentro hacia nuestro exterior en nuestras vidas. Segunda razón, segunda cosa en la que se jactaban los judíos, se apoyaban en la ley. Confiaban en la ley que habían recibido a través de Dios, es decir, el Pentateuco, a través de Moisés, perdón, es decir, el Pentateuco. Ahora, mis hermanos, cabe aclarar una cosa. Cabe aclarar que es totalmente correcto confiar en la palabra de Dios. Es totalmente correcto confiar en la ley de Dios.
Porque como dice el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y como dice el Señor a través de Pablo en 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es útil, es provechosa para equipar al hombre de Dios para toda buena obra. Pero los judíos confiaban en la ley de una manera equivocada. ¿Por qué? Bueno, porque ellos pensaban que era suficiente solamente con saberla intelectualmente. Era únicamente necesario tenerla en la mente, pero fallaban en hacer uso de lo que sabían. Porque ellos llegaron a pensar que por el desempeño en sus propias fuerzas para hacer lo que la ley decía, iban a alcanzar la salvación. O sea, la Biblia dice, ahí en el versículo 13 de este capítulo, dice que solamente son los hacedores de la ley los que son justos ante Dios. ¿Y qué hacían ellos? Ellos se esforzaban por ser hacedores sin depender de Dios y con los móviles o las motivaciones incorrectas. Ellos sabían lo que Dios demandaba para ser aceptados por Él y procuraban en sus propios esfuerzos lograr su aceptación. Y eso los había llevado ¿a qué? Al legalismo. ¿Y qué es el legalismo? Bueno, mis hermanos, muchos conocen una parte del legalismo y le dan un sentido equivocado. Y creen que el legalismo incluye todo lo que tiene que ver con reglas. No me pongan reglas porque tú eres un legalista. Eso no significa legalismo, en ninguna manera. Una vez alguien puso una predicación de un pastor reconocido en el WhatsApp y yo creo que dije, yo no quiero ser gallo, porque hablaba de un gallo. Y yo creo que le dio un mal sentido al legalismo. Pero mis hermanos, el legalismo tiene dos caras. La primera cara del legalismo es esforzarse en lo que hay que hacer solo con el propósito de ganarse el favor de Dios. Eso es legalismo. Esforzarse en lo que hay que hacer solamente para ganarse el favor de Dios, sin percatarse de dos cosas. Primero, que no puede por sus propios esfuerzos hacer todo lo que la ley dice. El legalista dice, yo puedo, y se vuelve un orgulloso, pensando que puede por sí mismo. Y segundo, que no debe hacerlo con el único propósito de ganarse el favor de Dios, sino primeramente para la gloria de Dios. Así que ellos conocían lo correcto, la ley, pero se esforzaban por hacer eso correcto por razones incorrectas. Y la segunda cara del legalismo es imponer a otros los logros que son el resultado de mi esfuerzo como norma única. Eso es legalismo. Segunda cara del legalismo, imponer a otros mis logros resultado de mi esfuerzo como norma única. Pongo un ejemplo. ¿Orar es correcto? ¿Claro? De hecho, la Biblia dice que oremos sin cesar. Tenemos que orar todos los días. Ahora, supongamos que yo oro a las 5 de la mañana, todos los días. No lo hago. A las 5 de la mañana. Yo oro todos los días media hora. El hermano Alfonso ora más tarde, a las 7 de la mañana. Entonces yo, como oro más temprano, yo soy más espiritual. Dios está más contento conmigo que con el hermano, claro, porque yo madrugo más. Eso es el legalista. Eso sí es el legalista. No tener normas internas dentro de una congregación. Ojo, no poner las normas las reglas como norma única, pero sí tenemos que someternos. Tendríamos, eso es lo ideal. ¿Sí? Hay normas, hay un horario, estamos sometidos a un horario y todas esas cosas no tienen nada que ver con legalismo. El legalismo es esforzarme para obtener el favor de Dios. O decir, bueno, yo como llegué faltando 5 para 9, Dios está contento conmigo hoy. ¿Verdad? Todos son pecadores. Llegaron 10 minutos después. Eso es legalismo. Mis hermanos, ellos confiaban en la ley, pero le daban un uso y un enfoque diferente a la ley.
Y mis hermanos, este problema persiste hasta el día de hoy también, no solamente en judíos, sino en muchos que se llaman cristianos. Hay muchos que conocen intelectualmente las demandas del cristianismo y le suman a esas demandas costumbres o formas, llegando a pensar que de esa manera están en una mejor posición delante de ¿quién? De Dios. Cuando el cristianismo no depende de formas, sino de comunión de vida con Cristo. Es la guía del Espíritu Santo la que nos induce, nos guía, nos lleva a postrarnos delante de Él, a venir a cantar al Señor, a gozarnos con los hermanos. Es Dios mismo a través del Espíritu Santo en nosotros. No nosotros, no nuestras fuerzas personales, nuestra fuerza personal. El verdadero cristiano no es el que va a una iglesia y desarrolla ciertas cosas allí para ganarse el favor de Dios. O sea, como que dice, Dios está muy agradecido conmigo. Mira, Dios, como yo creo que yo salgo a la calle y de una vez Dios envía su sol para que me ilumine. Porque es que está tan contento conmigo por lo que yo hago. Eso es ser uno legalista. Y no importa cuán ortodoxas o conservadoras sean esas cosas que haga, si no ha resucitado con Cristo y en consecuencia viva Cristo, no importa lo que haga, está bajo la ira de Dios. Porque la salvación es por obras. La salvación es por gracia. Otra cosa en lo que los judíos se gloriaban en Dios. Nuevamente el versículo, ahí estamos todavía en el versículo 17, y te apoyas en la ley y te glorias en Dios. Nuevamente, es totalmente correcto gloriarse en Dios. Pablo, por ejemplo, se gloriaba en Cristo. Eso dice Romanos 15, 17. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo, en lo que Dios se refiere. Pablo se gloriaba en Cristo. Pero el gloriarse de los judíos era pecaminoso. ¿Por qué era pecaminoso? Bueno, porque presumían de tener una relación única y especial con Dios en base, primero, a su descendencia. Soy judío y por eso me glorío en Dios. Y segundo, por lo que hacían. Tengo la ley y me esfuerzo por cumplirla en mis propios esfuerzos, me glorío en Dios. Ellos pensaban que Dios se agradaba de ellos por sus obras, que eran el producto de su esfuerzo. Y se jactaban de su relación con Dios. Y uno de esos casos, ¿cuál es? El caso del fariseo y el publicano, en la parábola que el Señor da en Lucas 18, 9 al 14. ¿Cómo oraba el fariseo? Señor, vine a visitarte, está contento porque vino al templo. Mira lo que soy. Soy lo más bueno. Hago esto, hago aquello. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué pasó con el fariseo que se jactaba de que Dios estaba agradado con él por lo que hacía? Que Dios no lo escuchó. Dios no lo escuchó. ¿Por qué no lo escuchó? Porque pensaba que por su posición religiosa y étnica Dios estaba contento con él. Ahora, ¿cuántos cristianos pueden llegar a gloriarse en Dios de manera pecaminosa? Pensando que Dios se agrada porque van a la iglesia, van a una iglesia de sana doctrina, y con eso no estoy diciendo que pueden ir a cualquier iglesia, pero es bueno que vayan a una iglesia de sana doctrina, pero gloriarse porque voy a una iglesia de sana doctrina y por eso Dios está contento conmigo. No, gracias a Dios que me permitió ir a una iglesia de sana doctrina. Por su gracia que me ayuda allí. O porque cantan himnos de antaño. Ahí, no, es que nosotros somos, Dios está contento conmigo. Dios escucha mis himnos, Dios no escucha cánticos contemporáneos. Y con esto no quiere decir que todo el mundo, pues, vamos a cantar las canciones de todo el mundo. No hay que tener en cuenta cuál es el origen de esas canciones y para qué son usadas. Pero eso no nos hace más aceptables delante de Dios. No nos podemos gloriar en Dios por hacer esas cosas. O porque desarrollamos algún servicio en la iglesia. Y miramos a los demás como cristianos de baja categoría. Mira, yo me glorio en Dios. ¿Tú? ¿En qué? Tercero, o cuarto mejor. Conocían la voluntad de Dios y en base a ella probaban lo mejor. Versículo 19, 18, y conoce su voluntad e instruido por la ley, apruebas ¿qué? Lo mejor. Los judíos conocían lo que a Dios le agradaba, pero ese conocimiento se había quedado en el intelecto y no sea parte de su práctica.
Ellos conocían la ley, ellos conocían la Torá. Ahora, mis hermanos, tengan en cuenta, la Torá no consiste únicamente en una serie de reglas o prohibiciones. Cuando yo digo la Torá, me estoy refiriendo al Pentateuco. No consiste solamente en un conjunto de reglas o prohibiciones. La Torá es mucho más que eso. Es el medio que Dios le dio al pueblo judío para que ellos llegaran a ser lo que Dios quería que fueran, para que ellos lograran la meta y el objetivo de Dios, para que fueran su pueblo especial. Como dice Éxodo 19:6. La ley de Jehová es perfecta, dice Salmo 19:7, es perfecta que convierte al alma. Dios le dijo a Israel que si ellos obedecían la ley, serían un reino de sacerdotes y nación santa. Pero lamentablemente, ellos recibieron la ley como una imposición. Ellos recibieron la ley como una imposición y en lugar de verla como un medio para llegar a ser lo que Dios quería que ellos fueran, la ley se convirtió en un objetivo en sí. Ellos pusieron sus ojos en la ley, dejaron de un lado a Dios y pusieron sus ojos en la ley, llegando a ser para ellos la ley solamente una lista de reglas externas y algo cargoso. Algo que es cargoso, algo pesado, y eso se convirtió en un legalismo. El legalista el legalista obedece, pero no es feliz obedeciendo. No es feliz. Y eso no era el propósito de la ley. Así que ellos conocían lo que Dios pedía de ellos, pero no hacían las cosas de voluntad, sino las hacían por imposición. Y estaban convencidos de que eran espirituales, dice el versículo 19 de la primera parte, y confías en que eres guía de ciegos. Ellos estaban convencidos de que eran guías espirituales, guías de los ciegos y luz de los que están en tinieblas. Pero el problema, mis hermanos, era que ellos eran ciegos que estaban guiando a otros ciegos. Y eran ciegos que no aceptaban su realidad, no aceptaban su ceguera. Y ellos creían que veían y enseñaban a otros. Mis hermanos, esa es la acusación que el Señor hace sobre los fariseos en el capítulo 23 de Mateo. No vamos a ir allá por tiempo, pero si quieren léanlo. Los fariseos y los escribas, y el Señor los acusa allí en Mateo 23, que iban de un lugar a otro buscando adeptos a la religión judía, prosélitos, pero los hacían más hijos del infierno que de Dios. Porque los hacían peores que ellos, porque les enseñaban más las tradiciones que la ley o la esencia de la ley, haciéndolos más maestros del error que ellos mismos. ¿Cuánto pasa esto en el cristianismo? Mucho. Hay muchos que son enseñadores del error, enseñan doctrinas erradas, doctrinas falsas o verdades a medias, que igual es una mentira. Sí, una media verdad es mezclada con una media de mentira, son dos mentiras. Se las parte por la mitad y se convierten en dos mentiras. Mis hermanos, hay maestros que enseñan posiciones humanas, pero no conforme a la Biblia. Otra, ellos se creían instructores de los ignorantes. Esa es un motivo de jactancia también. ¿Por qué? Porque sabían la ley y enseñaban a los que ignoraban la ley. Podríamos decir, ellos eran discipuladores. Y dice también el versículo 20, que eran maestros de niños. Bueno, no hacían escuela dominical, no sé si sabatina. Pero los fariseos, ¿a qué se refiere? A que los fariseos eran las personas que buscaban los padres para enseñar a sus hijos en los primeros años de su vida. Por ejemplo, Pablo dice que fue criado a los pies de ¿quién? De Gamaliel, fue enseñado a los pies de Gamaliel, un rabino judío. ¿Y qué hacían? Formaban a los niños en el error. Otra, creo que la sexta. Ellos estaban seguros en lo que la ley les proveía intelectualmente. Versículo 20, la segunda parte. Que tienes en la ley la forma de la ciencia
y de la verdad, y como la Nueva Versión Internacional traduce, pero tú tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Ellos descansaban en la ley, porque la ley les proveía el conocimiento intelectual de la verdad. Y eso es correcto, la ley nos provee el conocimiento de Dios, de la verdad. Ellos podían decir que se habían convertido en eruditos de la ley, pero no se apoyaban en ella. Mis hermanos, no tenían de qué jactarse, pero se jactaban sin embargo. Segundo, para Pablo llevarlos a que no se jactaran en esas cosas y llevarlos a pensar que necesitaban el evangelio, Pablo lo hace a través de preguntas retóricas, en los versículos 21 al 24. Él le dice, en el versículo 21, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Ellos enseñaban lo correcto, pero no ¿qué? No lo vivían. Todo esto en el contexto nos lleva a pensar, mis hermanos, que ellos efectivamente enseñaban las cosas correctas. Ellos predicaban, pero no aplicaban las cosas que predicaban a sus vidas. Ahora, antes de seguir, yo quiero llevarlos a que reflexionemos en algo. No crean que el que predica es alguien que vive 100% lo que predica. Y no me abran esos ojos que no les voy a echar gotas. Pero quiero ser sincero. No crean que el que predica es alguien que vive al 100% lo que predica. Ahora, yo he escuchado a muchos que se colocan a sí mismos como referencias o como ejemplos. Y a veces yo digo, ¿será? Pero por la experiencia personal, mis hermanos, hay muchos que muchas veces cuando vemos un pasaje como este quisiéramos evitarlo. Pero eso es lo bueno de predicar la Biblia de una forma expositiva, que no podemos evadir algunos textos que nos confrontan. No podemos evadir un pasaje como este cuando somos confrontados por él, porque no siempre vivimos al 100% lo que predicamos. Y cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que postrarnos delante del Señor y pedir de Él misericordia, porque es lo único que podemos hacer. Mis hermanos, como les decía al comienzo, este pasaje ha retumbado en mi mente desde que estoy leyendo Romanos. Y tengo que decir, mis hermanos, que yo no soy un punto de referencia para muchos. Que el punto de referencia es Cristo, que hacía y enseñaba las cosas que hacía. Como dice Hechos 1:1. Pero mis hermanos, los hombres no vamos a alcanzar esa perfección en esta tierra, sino hasta que lleguemos con el Señor, porque Él nos está perfeccionando. Así que es una tremenda responsabilidad predicar, tremenda. ¿Por qué? Porque debemos procurar al máximo vivir la Biblia. Pero muchas veces no vamos a alcanzar el 100%. Pero hay una diferencia entre el creyente y el judío. El verdadero creyente sabe que no es perfecto. Sabe que depende del Señor para vivir la vida cristiana. Y sabe que si está en una posición de enseñar o predicar la Biblia, es confrontado con la Biblia cuando la Biblia habla a su corazón y en lugar de llegar a jactarse, se humilla. ¿Para qué? Para que el Señor sea exaltado en la predicación. Pero el judío, ¿qué hacía o qué hace? ¿Se jacta? Él no se humilla. Él se jacta. Así que ahora sí, leamos el texto. Versículo 21b. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ahora, ellos predicaban lo correcto, porque en la ley prohíbe ¿qué? El robo. Esto es una referencia al 8º mandamiento que está en Éxodo 20:15, pero ellos practicaban el robo.
¿Cómo? Bueno, en la Biblia hay una seria acusación de parte de los judíos con respecto al robo. Ellos estaban robando a Dios. ¿En qué? Malaquías 3:8. Allí Dios les dice que estaban robando a Dios en las ofrendas, porque se estaban quedando con las ofrendas, algo que le correspondía a Dios. Eso es una forma de robo. Yo practicaba, no debe robar, pero estaban robando a Dios. Pero quizá este argumento va más allá de las ofrendas y abarca al robo en general. Por ejemplo, había una forma en la que se le había dado legalidad al robo. ¿Y sabe quiénes daban la legalidad al robo? Los fariseos. Los mismos que la enseñaban. Los mismos que enseñaban la ley, daban legalidad al robo. ¿Cómo? Bueno, la ley del Corbán. La ley del Corbán que establecía, era una ley impuesta por los líderes religiosos, y esa ley establecía que una persona podía hacer el voto del Corbán, que consistía en dedicar todo su patrimonio supuestamente a Dios, y que podían disponer personalmente de él mientras vivían, pero que cuando morían toda esa fortuna iba a pasar ¿a dónde? Al templo. Pero había algo más en ese voto, que ellos no podían usarla para beneficiar a nadie, incluso sus padres. Papá, todo esto con que pudiera ayudarte es Corbán, mi ofrenda a Dios, no puedo ayudarte. Ellos habían legalizado el robo. Ellos habían legalizado el robo y predicaban que no se había de robar. Versículo 22a, la primera parte. ¿Tú que predicas que no se adulterar, adulteras? Bueno, esta enseñanza es correcta porque viene del 7º mandamiento. No adulterarás. Sin embargo, ellos enseñaban que solo se adulteraba cuando el acto se consumaba, dejando de lado el alcance espiritual y moral del adulterio, y que el mismo Señor le da en Mateo 5, 28 y 29, cuando dice que con solo mirar a una mujer para codiciarla, yo adulteré con ella, ¿dónde? En mi corazón. Pero esto va más allá. Ellos estaban violentando la institución del matrimonio, que fue instituida por Dios como una relación, escuchen bien, como una relación única entre un único hombre y una única mujer, donde cada uno dejan de pensar y vivir individualmente para buscar el bien del otro, y que, como dijo el Señor en Mateo 19:6, ningún hombre puede separar. Pero los maestros judíos estaban enseñando que era lícito divorciarse. ¿Por qué? Por cualquier cosa. Un rabino llamado Gilel decía que era totalmente lícito divorciarse porque la mujer dejaba ahumar la sopa. O era totalmente lícito divorciarse de su mujer porque se dejaba descubrir el tobillo. ¿Cuántos ya estaríamos divorciados? O peor aún, era totalmente lícito divorciarse de su mujer si íbamos caminando por la calle y yo veía una mujer más bonita que ella. Ya tú eres indecente, te doy carta de divorcio. Cuando el Señor, Dios mismo, en Malaquías 2, 14 al 16, dice que Él aborrece el repudio y que el Señor permite únicamente el divorcio, como en Mateo 19, Él permite únicamente el divorcio por la inmoralidad sexual, pero aún así, por causa de adulterio, el divorcio es por la dureza del corazón. Porque hay matrimonios que pueden perdonar un adulterio y pueden seguir viviendo juntos, totalmente aprobado por Dios. O peor aún, ellos estaban enseñando, o sea, estaban dándole legalidad al adulterio. Porque el Señor dice en Mateo 19 que el que se divorcia de su mujer por cualquier cosa hace que ella ¿qué? Adultere, y el que se casa con la repudiada adultera. Ellos estaban enseñando que no se adulterar y al mismo tiempo estaban diciendo adultere lícitamente. Versículo 22, la segunda parte. Enseñaban a aborrecer la idolatría, pero cometían sacrilegio. Ellos enseñaban correctamente que la idolatría es prohibida por Dios, los primeros 3 mandamientos de la ley de Dios, pero saqueaban los templos de los ídolos para apropiarse de ellos, haciendo uso de esos ídolos sin asociarlo con la idolatría. No, eso no es idolatría. O peor aún, enseñaban que se había de aborrecer la idolatría, pero comerciaban con los ídolos, los vendían.
Y con la desobediencia a la ley, ellos estaban deshonrando a Dios. Versículo 23 rápidamente, porque ya el tiempo se me pasó. Ellos decían una cosa y hacían una totalmente diferente. Y como el mismo Señor dijo, citando al profeta Isaías en Mateo 15, 8 al 9, solamente honraban a Dios de boca, pero su corazón estaba ¿qué? Lejos de Él. Ellos se gloriaban en tener la ley, pero no la obedecían con la actitud correcta, no lo hacían de corazón. Y como no lo hacían de corazón, pecaban al tratar de obedecer la ley, y de esa manera afrentaban ¿a quién? A Dios. Mis hermanos, no es posible obedecer completamente la ley si no se hace en amor, guiados por el Espíritu Santo. El apóstol Juan dice que el que ama a Dios no considera sus argumentos como algo, sus mandamientos como algo pesado, como una carga, sino que obedece porque ama. Primera de Juan 5:3. Pero los judíos no amaban a Dios y tarde o temprano claudicaban en la obediencia, pecaban. El cristiano tiene al Espíritu Santo que le da la capacidad para obedecer. Y nosotros, mis hermanos, como creyentes, tenemos la capacidad para obedecer los mandamientos de Dios porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y podemos obedecer de la manera correcta y con la intención correcta para la gloria de Dios. Y en el versículo 24, Pablo hace una acusación. Es la acusación más seria que las anteriores. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. ¿Por causa de quién? Por causa de vosotros. Esto es la consecuencia de un simple conocimiento y de pretender jactanciosamente obedecer externa o aparentemente los mandamientos de Dios. Hacer blasfemar el nombre de quién? De Dios. Pablo aquí usa una expresión que dice como está escrito y referenciándose a los profetas. Y posiblemente se refiera a Ezequiel 36:20, donde los judíos habían sido llevados al exilio como por la disciplina, por causa de la disciplina de Dios. ¿Por qué? Porque habían sido rebeldes. ¿Y sabe qué había ocurrido con esto? Que los gentiles, aquellas naciones a las cuales habían sido llevados los judíos, decían, bueno, y si su Dios es tan grande, ¿por qué no nos defiende? ¿Por qué no evita que los traigan cautivos a este lugar? Estaban blasfemando los gentiles de Dios. Y eso es precisamente lo que pasa cuando Dios nos disciplina. ¿Por qué Dios nos disciplina? No porque estamos andando muy bonito, porque estamos pecando persistentemente en el pecado. Y eso va a ser causa de blasfemia de los demás. Hoy en día, mis hermanos, desafortunadamente el nombre de Cristo está en boca de los incrédulos para mal, por causa de los mismos cristianos. Y la mayoría de nosotros somos culpables de esta acusación que hace Pablo aquí. No porque venimos a una iglesia los domingos, o no porque nos ponemos a cantar himnos, o porque memorizamos la Biblia, sino por la forma como vivimos a diario. ¿Qué piensan nuestros vecinos de ese cristianismo que nosotros decimos tener? ¿Qué piensan nuestros hijos? Ahí no van tan lejos. ¿Qué piensan nuestros hijos? ¿Cuántos hijos de cristianos no quieren ser cristianos por la forma como sus padres viven? ¿Qué están haciendo? Haciendo blasfemar el nombre de Dios. ¿Podemos hacerlo? Y por último, ya para terminar el tercer punto, Pablo les muestra que el rito de la circuncisión no hace un verdadero judío. Versículo 25 al 29, ahí lo dejo para que lo leamos, vamos a leerlo por partes. Aquí Pablo va a derrumbar el argumento principal que los judíos tenían y en que confiaban de que eran el pueblo especial de Dios, la circuncisión. Ya él había dicho que no podían sentirse libres del juicio solamente por tener la ley escrita. Ya él les había dicho que no eran excusables por ser el pueblo judío. Ahora va un punto más en el que los judíos confiaban y que les llevaban a pensar que estaban por encima de los gentiles, y es la circuncisión. Ese rito consistía, la circuncisión, en una marca externa que fue establecida por Dios con Abraham en Génesis 17, y por la que los judíos habían llegado a pensar que por el simple hecho de circuncidarse iban a ser librados del juicio. Pero Pablo les dice que ese rito en sí mismo, sin la obediencia de la ley, no les servía para nada. Porque la circuncisión
y la obediencia deben ir juntas para que haya un provecho de la primera, como dice el versículo 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas ¿qué? La ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Y en el versículo 26 Pablo afirma que si una persona que físicamente es incircuncisa, o sea, no es judía, pero guarda completamente la ley, su incircuncisión será tenida en cuenta como ¿qué? Como circuncisión. Ahora, mis hermanos, vale tener en cuenta que nadie, ni el incircunciso, ni el que se circuncida, puede guardar completamente la ley. Eso es claro. Guardar la ley no depende de un rito externo ni del esfuerzo humano, sino de Dios. Una circuncisión que hace Dios y que no puede hacer el hombre. ¿Cuál es esa circuncisión? ¿La circuncisión de qué? Del corazón, versículos 28 y 29. Rápidamente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la de qué? La del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos, se necesita un corazón que esté circuncidado, que Dios circuncide nuestro corazón para que haya una verdadera disposición de obediencia desde adentro hacia afuera. Eso es lo que el Señor le había dicho a los judíos en Deuteronomio 10:16, donde dice: circunciden pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcan su cerviz. Ahora, mis hermanos, la circuncisión física tiene una similitud con lo espiritual. Yo creo que por favor tengan un poquito de paciencia. Tiene una similitud con la espiritual. ¿Por qué? Porque la circuncisión consistía en cortar el prepucio para así evitar la inmundicia que se resguardaba allí. En eso consiste la circuncisión. Y yo creo que ya muchos me entienden. No necesito ser tan anatómico para eso. En eso consistía la circuncisión. Clínicamente se ha comprobado que las mujeres judías sufren de menos cáncer de cuello uterino que las demás del resto del mundo. ¿Por qué? Por la circuncisión. Por la circuncisión. Pero ellos debían ser circuncidados no físicamente, del corazón. Que consiste no en quitar las inmundicias externas, sino en quitar las inmundicias que se almacenan en el corazón. Esa circuncisión del corazón no la hace el hombre, sino Dios, como lo podemos ver en Deuteronomio 36 o en Ezequiel 36, 26 y 27, donde el Señor dice que les dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo sobre ellos, y quitará el corazón de piedra por un corazón de carne que obedezca a Dios. Y como dice el versículo 29, el judío verdadero no es el que lo es exteriormente, sino que el verdadero judío es el que lo es en lo interior. Es decir, que por la realidad espiritual que hay en su corazón, resultado de la circuncisión que Dios llevó a cabo en su corazón, y que es el resultado de un nacimiento espiritual que no puede hacer la ley, ni ningún líder religioso, ni siquiera Nicodemo fue al Señor y: Nicodemo, tú conoces la ley, pero necesitan hacer ¿qué? De nuevo. No puede hacer. Dios lo puede hacer. Mis hermanos, la apariencia externa, la religión externa, recibe alabanza humana. Pero termina diciendo el Señor que esa es la alabanza. El cristiano busca la alabanza ¿de quién? No de los hombres, sino ¿de quién? De Dios, versículo 29, la última parte. Muchos judíos buscaban la alabanza de los hombres. Pero la realidad espiritual del nuevo nacimiento que produce vida y que capacita al hombre para obedecer genuinamente la alabanza de la ley, los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios, esa recibe alabanza no de los hombres, sino de Dios. Mis hermanos,
Dice Pablo en 1 Corintios 4:5 que cuando el Señor venga va a aclarar lo oculto de las tinieblas y va a manifestar las intenciones del corazón. ¿Por qué hicimos eso que hicimos? ¿Por qué servíamos en la iglesia? ¿Por qué íbamos a predicar? ¿Por qué hacíamos tal cosa? Y ahí vamos a recibir la alabanza de ¿quién? De Él. Y eso es lo que nos debe interesar, no la alabanza de los hombres. El verdadero judío es el verdadero creyente que busca la aprobación de Dios, no la aprobación de los hombres. Y vive para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Y ese es el resultado de una circuncisión del corazón. Termino con esto, queridos hermanos. No es suficiente conocer algo de la Biblia. O no es suficiente con hacer ciertas cosas o enseñar cosas que no se aplican. Ni siquiera es suficiente con un rito externo. ¿Qué rito practicaban las personas, los judíos? La circuncisión. Que les llevaba a pensar, ya yo soy judío, ya estoy libre. Dios me quiere. Pero, ¿qué rito externo practican muchas personas que les llevan a pensar que hacen parte de la iglesia? El bautismo, que es el reemplazo de la circuncisión. Mi amigo, si tú te bautizaste, déjame decirte que eso no te hace cristiano. En ninguna manera. Porque la salvación es por obras. Y Romanos 6:4 dice Romanos 6:4, terminando, miren hermano, téngame paciencia. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Vida nueva. En vida nueva. El bautismo en agua ejemplifica lo que ocurrió en Cristo. La resurrección de Cristo en nosotros manifestar una nueva vida, una vida que obedece a Dios para su gloria, que se gloría en la obediencia a Dios, no en nada más, que obedece a Dios para darle la gloria, que se agrada haciéndolo. Mis hermanos, si te bautizaste, mi amigo, si te bautizaste, pero no vives la nueva vida en Cristo, el bautismo no te sirve para nada. Al final, dice Juan el Bautista cuando estaba predicando acerca del bautismo, al final vas a ser bautizado en fuego. Necesitas venir a Cristo. Las obras no te dan salvo. Ven a Cristo, mi amigo. Mi hermano, la verdadera religión es en Cristo. Esa es la verdadera religión. Eso es lo que dice Pablo. La único que nos puede salvar de la ira de Dios es el Evangelio. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por tu palabra. Porque tú eres Dios, porque tú eres maravilloso, tú eres grande, Señor. Oh, cuánto pudiéramos hablar de tu palabra. Nos humillas cuando abrimos tu palabra. Nos humillas cuando vemos cuán confrontados somos por ella, pero para bien. Para cambiar. Para sentirnos redarguidos. Para ver lo malo que hay en nosotros. Para llevarnos al camino correcto, Señor. Gracias te damos por tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra, bendice nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Terminamos.